Gracias, Señor. Gracias, Señor. Padre, te damos tantas gracias por esta tarde. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos permites hoy de estar aquí en tu presencia. Hemos venido a que nos renueves, a que nos restaures, a que nos purifiques, Señor. Señor, tu palabra dice que donde dos o más están reunidos en tu nombre, tú estás ahí presente. Y esta tarde la dedicamos a ti, Señor. Sabemos que tú estás aquí entre nosotros. Hemos venido a escuchar tu palabra, Señor. Hemos venido a ser renovados por tu palabra. Tu palabra, Señor, es la única que nos puede transformar, la única que nos puede cambiar. Tu palabra, Señor. Y hoy te damos tantas gracias porque nos permitiste estar aquí en tu presencia. Gracias, Señor, y hoy te pido esta tarde que me uses como un instrumento. Que sean tus palabras las que salgan de mi boca, Señor. No las palabras de Pastor Arturo, sino tus palabras, Señor. Que a través de tus escrituras, Señor, podamos ver lo poderoso que es tu palabra. El poder que tiene tu palabra para transformarnos, Señor. Y que quedemos convencidos, 100% convencidos de la necesidad que tenemos de tu palabra en nuestras vidas. De la necesidad que tenemos, Señor, de seguir tus caminos. De la necesidad que tenemos, Señor, de creer tu evangelio. De tener esa confianza en tu palabra, Señor. Que es tu palabra la única que nos puede liberar de todo, Señor. Tu palabra. Gracias te damos, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Todos decimos un fuerte amén. Un fuerte aplauso al Señor. ¿Y qué les parece antes de tomar su lugar? ¿Por qué no salen de su lugar? Saludan a alguien que no haya venido con ustedes. Díganle qué bueno que estás aquí. Qué gusto me da verte. Y de igual manera saludamos a todos los que se conectan por internet. Gracias a Dios por sus vidas y gracias a Dios por la vida de todas las familias representadas aquí esta tarde. Y voy a pedir a todos los jóvenes que se sienten al frente, por favor. No quiero ver a ningún joven sentado atrás. Y voy a pedir a los ujieres que nos ayuden a repartir las hojas y las plumas que vamos a usar esta tarde. Alfredo, si me das un poquito más atrás, por favor. Saludamos a los que nos ven por internet. Ojalá que mi mamá me está viendo. Un saludo para mi mamá. Ya se le extraña. Ella está por Europa dándose un paseo. Está disfrutando de unas vacaciones. Y pues la extrañamos. De igual manera saludamos a todos los que nos ven desde España, desde Perú, México, la Florida, nuestra familia en la Florida. Gracias a Dios el huracán no sé cómo se llama, pasó y no causó ninguna pérdida. Perdón. Mateo. Ah, caray. Gracias a Dios todo estuvo muy bien en la Florida. Tenemos ahí nuestra iglesia Perdón y Amistad Miami y ellos estuvieron muy muy bien, gracias a Dios, y les mandamos un fuerte saludo a ellos. Amén. Jóvenes, quisiera que los jóvenes estén sentados acá al frente, por favor. Jóvenes y jovencitas. Y esta tarde los invito a que no se pierdan el servicio de las 6:30 que vamos a tener a nuestros jóvenes compartiendo la palabra. Les pedí a algunos jóvenes que yo sé que estuvieron en el servicio del martes. ¿Quiénes estuvieron en el servicio del martes pasado con Pastor Ana? Levanten la mano. Muy bien. A los jóvenes que estuvieron ahí les pedí que por favor prepararan algo para esta noche y espero contar con todos ustedes. Ellos van a estar compartiendo en qué han sido convencidos o persuadidos por la palabra de Dios. Y ese es el tema de esta tarde. Yo quisiera que pensaran en esa palabra, el ser persuadido o convencido por la palabra de Dios. Pastor Ana nos dio una enseñanza el martes y de la cual yo quedé muy enfocado en algo que ella dijo. ¿Qué de la palabra de Dios te ha persuadido o te ha convencido? Yo quisiera que si todos tienen sus papelitos a la mano y sus plumas, apuntaran esas palabras, persuadido y convencido. Vamos a hacer una pequeña tarea como si estuviéramos en la escuela. Recuerden que Perdón y Amistad Denver es como una escuela. Venimos a aprender de la palabra de Dios. No venimos a escuchar historias o comentarios de Pastor Arturo, sino que venimos a aprender de la palabra de Dios. Digan conmigo, venimos a aprender
la palabra de Dios. Yo quisiera que ya apunten ustedes en su papelito que les dimos la palabra persuadido o convencido. Persuadido o convencido, perdón. Persuadido o convencido. Voy a ponerlo acá para que lo puedan ver. Damaris se me escondió, por eso que no la he llamado, porque ella es la que normalmente... Persuadido. Ahí está Damaris. Y convencido. O convencido. ¿Ok? Yo iba a hacer una charla acerca de en qué estamos convencidos o persuadidos de la palabra de Dios. Y lo voy a poner en inglés porque yo sé que algunos jóvenes el martes nos dimos cuenta que no entienden qué es esta palabra. Y ahorita que están aquí sentados, yo quisiera que por favor todos los jóvenes, les voy a dar permiso, saquen su teléfono y me busquen la definición de la palabra en inglés que es persuadido, que ahorita se las pongo acá. Señora Dulce, usted me ayuda si está bien escrito porque lo busqué con mucho esfuerzo y me dicen si está bien escrita la palabra en inglés, ¿ok? ¿Sí se ve? Jóvenes, ¿sí se entiende esa palabra? Señora Dulce, usted me dice, ¿sí está bien escrita? Quisiera que los jóvenes lo buscaran en su teléfono, en Google, ¿qué significa esa palabra? Y ahorita les voy a pedir que lo digan en inglés, porque obviamente me interesa que los jóvenes sepan de qué estamos hablando. Y si usted nos visita por primera vez, ponemos mucha importancia acá a que se entienda lo que estamos enseñando. No tomamos esta hora o 45 minutos que tenemos simplemente para hablar, sino que quiero que se lleven algo ustedes esta tarde. Y si usted nos visita por primera vez, muchas gracias por venir, gracias por haber escogido Perdón y Amistad este domingo. Y no se vaya sin antes darnos unos minutos para darle un regalito al final. Persuadido y convencido es convinced. ¿Sí se ve? Jóvenes, ¿ya están listos? A alguien le voy a preguntar qué significa, así que no me digan que no tienen teléfono porque yo sé que todos tienen teléfono. Son dos palabras que pueden buscar cuál es el significado. ¿Ok? Entonces, el propósito hoy mío de esta tarde es que entendamos la importancia de analizar nuestra vida, ya sea que usted tiene 1 año, 2 años, 20 años escuchando el Evangelio, y pensar en qué ha sido usted convencido o persuadido. De la única manera en que nosotros podemos ver un resultado de la palabra de Dios es cuando estamos convencidos o persuadidos de algo. Usted puede venir a la iglesia, usted puede escuchar la palabra de Dios, pero si usted no está convencido o persuadido de que lo que dice la palabra de Dios es real, es verdadera, usted no va a ver resultados en esa palabra. ¿Y cómo sabemos que la palabra de Dios es real o verdadera? Si me acompañan a Hebreos 6, del 16 al 18, por favor. Quiero ver qué traducción tenemos. Vamos a ver que la palabra de Dios es verdadera. Por consiguiente, cuando venimos a la iglesia y escuchamos la palabra de Dios, debemos de siempre estar atentos para que esa palabra nos convenza de algo o nos persuada, ¿así se dice? O nos persuada de algo, ¿ok? Ustedes se deben de ir hoy día diciendo, yo tengo tantos años en el Evangelio, tengo tantos años viniendo a una iglesia, tengo tantos años viniendo a escuchar la palabra de Dios, ¿qué de la palabra de Dios me ha convencido o me ha persuadido? Y es muy fácil darse cuenta. Por ejemplo, yo les he comentado muchas veces que para mí era muy difícil estar convencido o persuadido de que toda mi casa iba a ser salva. Tanto así que cuando a mi hijo Benjamín, que ahora está en otro estado trabajando, gracias a Dios, no venía a los servicios o no lo veía,
yo me iba en las noches llorando y triste, y decía, Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué no está Él en tus cosas, en tus caminos? Y una vez Pastor Ana me dijo, mira, lee esta escritura donde dice, tú y tu casa serán salvos. Cree en el Señor Jesús. A partir de ese momento que yo quedé convencido o persuadido por la palabra de Dios, mi temor, mi angustia por no saber qué estaba haciendo mi hijo, cesaron, pararon, ya no volvieron a pasar. Porque quedé convencido, persuadido de que la palabra de Dios es verdadera y de que Él va a ser salvo y que Dios está trabajando en él. Amén. Amén. $18, por favor, ¿dónde está? Quiero Dios mostrar más amor de las promesas. Ok, 18, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Dios no miente, digan conmigo, Dios no miente. Dios no miente. Yo les dije la otra vez, si ustedes creen que cuando mueran van a ir al cielo, todos estamos seguros de eso, ¿no es cierto? Levanten la mano los que no están seguros para orar por ustedes al final. Si estamos seguros de que al morir vamos a ir al cielo, ¿qué evidencia tenemos de eso? ¿Alguien muéstrame un video del cielo? No. Pero creemos en la palabra de Dios. Creemos que la palabra de Dios, cuando dice que Él estará preparando morada por nosotros, sabemos que al morir vamos a ir a su presencia. Vamos a estar con Él. No tenemos ninguna evidencia, sin embargo, creemos eso. ¿Por qué no creemos de la misma manera todo lo demás que dice la Biblia? Obviamente no voy a ponerme ahorita a explicar todo lo que dice la Biblia, pero todos tenemos ese problema de que hay algo en la Biblia que no creemos. Y esta tarde yo quisiera que entiendan esto. Mientras usted no esté convencido o persuadido de lo que dice la palabra de Dios, usted no va a ver resultados en eso. Pastor Arturo, ¿usted tiene algún ejemplo? Por supuesto, el que les acabo de decir. Cree en el Señor Jesús y toda tu casa será salva. Ahora mi Benjamín está trabajando en otra ciudad, le va muy bien. Y yo sé que Dios está trabajando en él. Por los testimonios que él me dice, por las cosas que él me dice, yo sé que Dios está mostrándole a él su favor. Yo sé que él va a empezar a ver eso y va a empezar a cambiar su manera de pensar, su manera de vivir. ¿En qué otra área, Pastor Arturo? Bueno, cuando Pastor Ana, por ejemplo, nos dijo el martes que no debemos dejar de congregarnos. Bueno, ustedes dirán, Pastor Arturo, usted tiene que ir a la iglesia, usted es el pastor. Sí, pero antes de ser pastor, yo no dejaba de venir a los servicios. Porque creo esa palabra donde dice que no debo dejar de congregarme. ¿Qué otra palabra, Pastor Arturo, usted ya está convencido o ha sido persuadido en el hecho de que no debo de venir a la presencia del Señor con las manos vacías, que siempre debo tener una ofrenda al Señor, de que siempre debo traer mis diezmos? Algunos podrán decirme, Pastor Arturo, bueno, yo no estoy convencido todavía o no estoy persuadido todavía en que debo de traer mis diezmos a la iglesia. Está bien, pero les acabo de decir algo. Mientras ustedes no estén persuadidos o convencidos de la palabra de Dios, en este caso, por ejemplo, los diezmos y las ofrendas, ustedes no van a empezar a ver resultados en esa área, porque todavía no están convencidos, por consiguiente todavía no hacen lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que debo de traer mis diezmos y mis ofrendas a la iglesia, que no debo de venir con las manos vacías. Y la promesa es de que Él abrirá las ventanas de los cielos y derramará abundantemente sobre nosotros. Si yo creo esa palabra, si yo estoy convencido de esa palabra, si he sido persuadido por la palabra de Dios a hacer esa parte que me corresponde, voy a empezar a ver los resultados en mi vida. ¿Y los ha visto, Pastor Arturo? Claro que sí, claro que sí. Luego de que uno está convencido o persuadido de una palabra, hace lo que la palabra de Dios dice y empieza a tener testimonios en esa palabra. Yo no sé si Marco, no sé Marco, estuvo convencido o persuadido. Y espero que esta noche él comparta un poquito de eso con nosotros. Yo recuerdo, y me encanta eso porque obviamente los jóvenes, cuando tienen esa clase de testimonios, es mucho más fácil que ellos
crean en la palabra de Dios. Yo recuerdo hace poco, no sé si ustedes recordarán, traje Biblias yo de México. Fui a México y traje Biblias en español. Y una de las Biblias que traje fue unas grandes que eran como historietas, como cómics. Creo que tenía 3, 4, algunas las compraron. Y una que me quedó ahí, o 2 me quedaron, fue una de esas Biblias. Una Biblia que es como una, ¿cómo le llaman? Como un cómic, como una caricatura. Y llegando al servicio de la tarde, vi a Marco que estaba viendo la Biblia, él estaba hojeando. Y el Espíritu me dijo, regálasela. Dale esa Biblia a Marco. Yo estaba lejos, Marco estaba como donde está ahorita mi hijo Alonso. Y me acerco yo y veo que Marco deja la Biblia, ¿no es cierto? Dejaste la Biblia en la mesa. Y le dije, Marco, ¿te gusta esa Biblia? Sí, me dijo, te la regalo, llévatela. Y Marco volteó sorprendido, y hazme si me equivoco, volteó sorprendido y me dijo, pastor, ¿sabe qué? Estaba mirando la Biblia y me gustó tanto, pero yo dije, Señor, no la voy a comprar, alguien me la va a regalar. ¿Sí o no, Marco? Entonces, eso es cuando yo digo que cuando estás convencido de una palabra, en el caso de Marco, pues puede ser la palabra en que Dios cumplirá todos los deseos de tu corazón, vemos un resultado. Yo no llegué diciendo voy a regalar esa Biblia, obviamente esa Biblia tenía un precio y intentaba yo venderla, pero nunca uno debe de discutir con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo me dijo, regálasela a Marco, y entré y le dije, Marco, agárrala. Lo sorprendente de esto es que Marco volteó y me dijo, me gustó tanto que yo le dije al Señor, esa Biblia yo la quiero y alguien me la va a dar. ¿Sí o no, Marco? Entonces, esa clase de experiencias que uno tiene es cuando uno está convencido y persuadido de la palabra de Dios. Ya me fui por diferentes lugares. ¿Dónde estábamos? Ahorita los jóvenes van a decir, les dije números. Entonces, primer punto, debemos de estar 100% seguros, números 23, 19, por favor. Debemos estar 100% seguros de que Dios no miente. Números 23, 19, debemos estar 100% seguros que Dios no miente. Una vez que estamos persuadidos por una palabra de Dios, una vez que estamos convencidos de una palabra de Dios, vamos a empezar a ver resultados en esa palabra. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. La misma palabra de Dios nos dice que Él no miente. Entonces, como comencé este servicio diciéndoles, así como ustedes saben que al morir van a ir al cielo, me gustaría que tengan la misma seguridad que todo lo que dice la palabra de Dios es verdad. Todo, absolutamente todo. De esa manera, palabra que ustedes vean que pueden aplicar en su situación, sepan que es verdad y que va a pasar lo que esa palabra dice que va a pasar. Amén. Jóvenes, ¿qué significa? ¿Quién lo tiene? Marco. La primera palabra, ¿qué significa? Sí. La segunda vez, lo segundo que dice. A ver, esa parte de... It says to believe something especially after a sustained effort. It also means convinced. ¿Quién más lo tiene la definición de persuadido o persuade en inglés? Marcos. ¿Qué significa? To cause someone or something to do something through reasoning or argument. Gracias. Entonces, lo que el Señor hace con su palabra es convencernos, persuadirnos a que creamos lo que Él dice. Vamos a Mateo 4, por favor. Entonces, hoy yo quisiera que ustedes se vayan entendiendo que es necesario no solamente que vengamos aquí a escuchar la palabra de Dios, sino que nosotros mismos nos analicemos
y nos demos cuenta qué de la palabra de Dios nos ha convencido o nos ha persuadido. Y Pastor Arturo, ¿cómo sé yo? Porque vas a empezar a actuar de acuerdo a esa palabra. Vas a empezar a actuar de acuerdo a esa palabra. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Qué empecé a hacer yo? A despreocuparme. Ya no me preocupaba por mi hijo. Ya no estaba pendiente de que si venía o no venía, dónde estaba, si me llamaba o no me llamaba. Me despreocupé de él. Obviamente estoy hablando de hijos mayores, no estoy hablando de niños o jóvenes que todavía están bajo nuestro cuidado. Benjamín ya tiene más de 21 años. Entonces, cuando yo creo una palabra, actúo de acuerdo a lo que dice la palabra. ¿Cómo actúo de acuerdo a lo que dice la palabra cuando me dice, cree en el Señor Jesús y toda tu casa será salva? Pues simplemente me despreocupé por mi hijo, en el buen sentido de la palabra, obviamente. Yo lo seguía llamando, seguía hablando con él, pero no estaba esa presión encima de mis hombros, porque si él venía a la iglesia o no venía, si se congregaba o no se congregaba, si era salvo o no era salvo, si estaba haciendo las cosas que Dios quería. No. Lo dejé eso en las manos de Dios. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Qué hice yo? Creí la palabra. A eso me refiero cuando digo que la muestra de que estás convencido o persuadido de una palabra es que empiezas a actuar conforme a lo que dice la palabra. ¿En qué otra cosa he sido convencido o persuadido? Que debo de traer mis diezmos a la iglesia. ¿Cómo sé que estoy persuadido? Porque cada vez que yo recibo un cheque, un regalo, esta vez que fue nuestro cumpleaños con Pastor Ana y recibimos regalos en efectivo, separamos el 10% y lo trajimos a la casa de Dios. Porque todo ingreso para nuestra manera de pensar, obviamente cada uno de ustedes es libre de pensar, para nuestra manera de pensar, todo ingreso que viene de regalo o sueldo, viene del Señor y el 10% les corresponde a Él. Entonces, de todo lo que nos dieron de regalo, el 10% lo trajimos a la iglesia. ¿Cómo sé que yo estoy convencido o persuadido en esa área? Porque no es necesario que nadie me diga, no es necesario que Dios me diga, a ver, tu diezmo, a ver, tu ofrenda. No, yo salgo de mi casa diciendo, esto es mi diezmo, esto es mi ofrenda, porque estoy convencido o persuadido por la palabra de Dios. Pastor Arturo, ¿usted ha visto resultados? Claro que sí, claro que sí. Pero debemos de estar de acuerdo con la palabra y hacer lo que la palabra de Dios nos pide que hagamos. Amén. Vamos a ver en una historia, en diferentes momentos, cómo una persona fue persuadida o convencida. Yo no me puedo parar acá al frente de ustedes y solamente darle testimonios de mi parte, sino quiero que vayamos a la Escritura y veamos en la Escritura cómo una persona fue persuadida, convencida de que la palabra de Dios realmente podía hacer milagros. Les dije Mateo 4. Vamos al 17. Está hablando acerca del Señor Jesús cuando estaba enseñando. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Si me llevas ahora a la pesca milagrosa que está en Lucas. Si ustedes leen la Escritura, si ustedes analizan la Escritura, no tengo ahorita la Escritura, me la buscas por favor, Chivis, donde está la pesca milagrosa. O acá te lo puedo decir. Si ustedes se dan cuenta, en este momento estamos hablando lo que en otras,
Lucas 5, por favor. Del 4, del Lucas 5. No. Perdón, 4, 18, 22. Creo que es 4, 18, 22. ¿No? Cinco. Entonces quiero que noten esto, ¿ok? Estamos en Mateo 4, 17, donde habla acerca de la pesca milagrosa, pero no la menciona totalmente, sino solamente menciona cuando el Señor Jesús se acercó a los dos pescadores y les dijo que los siguieran. ¿Ok? ¿Todos me están siguiendo? Ok, entonces eso es en Mateo, pero vamos a ir a Lucas, donde sí explica la pesca milagrosa. ¿Por qué es importante? Porque quiero que vean ¿cómo se puede decir? Esta secuencia. Hay una secuencia acá. La primera parte de la secuencia es cuando el Señor Jesús logra la pesca milagrosa. Ya lo hemos leído anteriormente, pero para los que no han estado aquí vamos a leerla. Vamos a Lucas porque ahí se explica más acerca de la pesca milagrosa. Recuerden que empezamos en Mateo, en el 4, 17, donde dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. ¿Ok? Nos vamos a mover a Lucas porque ahí explica un poco más qué es lo que estaban haciendo ellos. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era ¿de quién? De Simón, el mismo que estaba en Mateo, está acá. De Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Entonces Simón estaba ahí y vio cómo el Señor Jesús le pidió su barca para poder enseñar. ¿Ok? Eso ya lo hemos leído, lo estamos retomando por las personas que no han estado aquí anteriormente. Entonces, quiero que vean la secuencia. El Señor Jesús le pide su barca, enseña desde la barca. Luego le dice a Simón, cuando terminó de hablar, el Señor Jesús dijo a Simón: boga mar adentro, o vamos mar adentro, y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron o pescaron gran cantidad de peces. ¿Ok? Vamos a ver la secuencia. El Señor Jesús le pide su barca, le pide que lleve la barca mar adentro, le pide que eche las redes, y después de que ellos estuvieron pescando toda la noche y no consiguieron pescar nada, después de que el Señor Jesús da una palabra, diga una palabra, logran una pesca milagrosa. Eso le quedó grabado a esta persona, de que el Señor Jesús dijo algo y vio un milagro. ¿Todos están aquí conmigo? Okay. Recuerden que estamos viendo una secuencia de cómo una persona puede ser persuadida o convencida. Cuando ustedes vienen a la iglesia, vienen a escuchar la palabra de Dios, vienen a ser convencidos o persuadidos de la palabra de Dios. Cuando ustedes son convencidos o persuadidos en la palabra de Dios y ustedes creen lo que dice la palabra de Dios, empiezan a ver resultados. El Señor Jesús le dijo: dame tu barca, présame un ratito, voy a usarla. Después de que terminó de usarla, le dijo: ¿sabes qué? Vamos a pescar nuevamente. Él dijo: Señor, acabo de venir de pescar, no hay nada. Y yo les dije anteriormente, fue el mismo lago, fue la misma barca, fueron las mismas redes, pero con una palabra del Señor el resultado fue diferente. Quiero que pongan en sus papeles: la palabra me persuade o me convence.
¿Qué fue lo que el Señor Jesús le dio a Simón en ese momento? Una palabra. Le dijo, echa tus redes nuevamente. Echa tus redes nuevamente. Y el resultado que obtuvo este pescador fue totalmente diferente al que obtuvo antes de tener una palabra de Dios. Recuerden que ustedes vienen aquí para recibir una palabra de Dios, para que esa palabra los convenza, los persuada. ¿Está bien dicho persuada, señora Dulce? Los persuada de algo. Yo venía a la iglesia y escuchaba, no debes venir con las manos vacías, debes de traer tus diezmos. Al principio era difícil, sí, porque uno recibe su cheque y dice, ¿sabes qué? Saco mis cuentas y me alcanza rozando fin de mes para terminar mis cuentas. Y eso de llevar el diezmo como que el próximo mes le debo. ¿Sí o no? Todos empezamos así. Pero al escuchar la palabra de Dios y lo que el Señor puede hacer con nuestro diezmo o con el 90% con el cual nosotros nos quedamos, llega un momento en que somos persuadidos o convencidos de que lo que debemos de hacer es eso, traer nuestros diezmos y nuestras ofrendas a la casa del Señor. Pero no es hasta que tú eres convencido o persuadido de eso que tú empiezas a ver resultados. El Señor Jesús le dio una palabra a Simón, le dijo, ¿sabes qué? Vuelve a botar las redes. Simón lo hizo y vio una pesca milagrosa. ¿Hasta ahí todos estamos bien? Ahora vamos a ver la secuencia de esto. Vamos ahora a Mateo 8, del 23 al 27. Recuerden que empezamos en Mateo 4, donde hablan un poquito acerca de la pesca. Ahora vamos a Mateo 8, del 23 al 27. Amén. ¿Sí se está entendiendo? ¿Sí me estoy explicando? Del 23. En mi Biblia dice, Jesús calma la tempestad. Entrando él en la barca, ¿quién es él? El Señor Jesús. Sus discípulos le siguieron. ¿Qué discípulos? Los mismos que habían visto la pesca milagrosa. ¿Ok? Entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. ¿Y qué hacía el Señor Jesús? Él tranquilo, durmiendo. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Están en la barca, no sé si es la misma barca, pero tal vez la parecida a la barca que usaron para la pesca milagrosa. El Señor Jesús está tranquilo, durmiendo. Sus discípulos, entre ellos los que estuvieron en la pesca milagrosa, se acercan a él y le dicen, Señor, sálvanos que vamos a perecer, que vamos a morir. Haz algo. Este mar está bravo, está... Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Recuerden que lo que está haciendo el Señor Jesús aquí con sus palabras es, los está convenciendo, los está persuadiendo del poder que tiene su palabra. En el primer chapter, si se puede decir, o capítulo de esta historia que estamos leyendo, el Señor Jesús con su palabra logró una pesca milagrosa. ¿Ok? En esta segunda parte, o en este segundo capítulo, si se puede decir, y lo único que estoy haciendo es leyendo la Biblia, en este segundo capítulo, si se puede decir, el Señor Jesús está con sus discípulos en una barca, durmiendo, y la tempestad empieza a mover de tal manera la barca que los discípulos se asustan y temen por su vida. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, sube un poquito, levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. ¿Me hace otra traducción, por favor? Eso de bonanza como que... Él les contestó, ¿por qué tanto miedo?
qué poca fe tienen ustedes. Dicho esto, digan una palabra, se levantó y dio una orden, una palabra, al viento y al mar, y todo quedó completamente tranquilo. El Señor Jesús usó una palabra para calmar al viento y al mar, de la misma manera que usó una palabra para lograr la pesca milagrosa. ¿Sí se dan cuenta de eso? ¿Qué está haciendo el Señor Jesús? Está persuadiendo y convenciendo a sus discípulos del poder de su palabra. El poder de la palabra del Señor, que en un capítulo vimos que después de dar su palabra, logró que el mar, que no tenía peces, diera peces. En otro capítulo que estamos leyendo, que su palabra logró que el mar se calmara y el viento. Tú cuando vienes a la iglesia, mi querida hermana, mi querido hermano, vienes a que la palabra del Señor te convenza, a que la palabra del Señor te persuada. No me suena esa palabra. Cada vez que tú vienes a la iglesia, cada vez que tú estás aquí presente, cada vez que tú lees tu Biblia en voz alta, lo que estás haciendo es que estás siendo convencido o persuadido por la palabra de Dios. En este ejemplo podemos ver que el Señor Jesús usó su palabra para causar cosas que eran imposibles, posible. De la misma manera nosotros debemos ver que la Escritura nos dice a veces cosas que para nosotros son imposibles, pero que para Dios es posible a través de su palabra. Ustedes se deberían de ir esta tarde diciendo qué de la palabra de Dios me ha convencido o me ha persuadido ya. ¿Qué tanto tiempo tengo yo escuchando la palabra de Dios? Y en todo este tiempo que tengo escuchando la palabra de Dios, ¿cuáles palabras de Él me han convencido o me han persuadido? No seamos de los que vienen a la iglesia, se sientan, escuchan, qué bonito domingo, ya me voy a ver el partido de los Broncos, y se van a su casa sin ni siquiera saber qué palabra los ha convencido de algo o los ha persuadido de algo. Convencido de algo es estar 100% seguro que de lo que se dice es cierto. ¿Cuántos de ustedes están 100% seguros que lo que dice la palabra de Dios es cierto? Cuando empiecen a creer que lo que dice la palabra de Dios es 100% cierta, yo les aseguro que ustedes van a empezar a ver resultados. Él les contestó: ¿por qué tanto miedo? ¿Qué poca fe tienen ustedes? Dicho esto, se levantó y dio una orden al viento y al mar, y todo quedó completamente tranquilo. Ellos, admirados, se preguntaban: pues ¿quién será este que hasta los vientos y el mar le obedecen? ¿Quién será este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Presten mucha atención ahí, porque el siguiente chapter, o el siguiente capítulo que vamos a leer, nos da otra perspectiva de uno de los discípulos del Señor. Ellos, admirados, se preguntaban: pues ¿quién será este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Ellos se preguntaban: ¿quién es este hombre? El Señor Jesús. ¿Quién es este hombre que al decir una palabra, los vientos y el mar le obedecen? Digan conmigo, ellos estaban siendo convencidos. Digan otra vez conmigo, ellos estaban siendo convencidos. Digan conmigo, ellos estaban siendo persuadidos del poder de la palabra de Dios. Me robaron mi papel.
Acompáñenme ahora a Mateo 14, del 22 al 33, por favor. Recuerden que empezamos en Mateo 4, cuando habla acerca de la pesca milagrosa. Luego fuimos a Mateo 8, donde habla cuando el Señor Jesús calma la tempestad con una palabra. Ahora vamos a Mateo 14, cuando hay otra situación, donde podemos ver que ya estas personas habían sido persuadidas o convencidas del poder de la palabra de Dios. Digan conmigo, mientras yo no esté persuadido, a ver, digan todos conmigo, mientras yo no esté persuadido o convencido de la palabra de Dios, no puedo ver resultados. (14:22) dice, Jesús camina sobre el agua. Después de esto, Jesús hizo que sus discípulos, los mismos discípulos que estaban con él, algunos en la pesca milagrosa y otros en la barca cuando él estaba durmiendo y calmó el agua, los mismos discípulos subieran a la barca para que cruzaran al lago antes que él y llegaran al otro lado. Miren la secuencia. Una pesca milagrosa, en la segunda se suben a una barca, él está durmiendo, hay una tormenta, él se para, da una palabra y calma la tormenta. Los estaba a ellos convenciendo o persuadiendo del poder que él tenía en su palabra. Después de esto, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que cruzaran al lago antes que él y llegaran al otro lado, mientras él despedía a la gente. Número 23. Cuando la hubo despedido, ¿qué traducción es esa? Dios habló hoy. Cuando la hubo despedido, Jesús subió a un cerro para orar a solas. Al llegar la noche, estaba allí él solo, mientras la barca ya iba bastante lejos de tierra firme. ¿Qué barca? La barca donde estaban sus discípulos. Las olas azotaban la barca porque tenían el viento en contra. ¿Ok? A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, ¿cómo? Caminando sobre el agua. Él es la persona que puede controlar el agua con una palabra. Entonces él fue caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua, ¿qué hicieron? Se asustaron y gritaron llenos de miedo, un fantasma. Mucho ojo aquí. 27. Pero Jesús les habló diciéndoles, calma, soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro, digan conmigo, entonces Pedro, quien ya estaba persuadido y convencido, digan conmigo, entonces Pedro, quien ya estaba persuadido y convencido, le respondió, Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. Oiga, hay que estar bien convencido o persuadido para pedir que yo camine sobre el agua. ¿Cómo llegó él a estar persuadido o convencido de que el Señor Jesús podía hacer eso? Pregunta, ¿cómo pudo estar él convencido o persuadido de hacer tremenda petición al Señor Jesús? Si eres tú, haz que yo vaya hacia donde estás tú. En pocas palabras, hazme caminar sobre el agua. Alguien dígame. Conocía el poder de su palabra. ¿Qué más? Lo había visto hacer milagros. ¿Qué más? Fue parte de la pesca milagrosa. Fue parte de cuando el Señor Jesús calmó el agua
Y ahí dijeron ellos, ¿quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién es este que con una palabra calma la tempestad y el mar? Entonces, cuando yo estoy convencido de que, y obviamente lo digo con mucho respeto, este puede calmar la tempestad y puede calmar el mar, yo le voy a decir, oye, hazme caminar sobre el mar. Porque estoy persuadido o convencido del poder de tu palabra. Por eso es que yo quise que vieran la secuencia de cómo comenzaron con una pesca milagrosa donde el Señor Jesús con una palabra hizo que el mar diera lo que no tenía en la noche anterior, peces. La segunda secuencia donde ven que el Señor Jesús con una palabra logra calmar el viento y el mar. Y en esta tercera parte vemos cómo una persona que ya estaba convencida y persuadida del poder de la palabra de Dios le pide, haz que yo vaya hacia ti. En pocas palabras, haz que el mar se haga de tal manera que yo pueda caminar sobre él. Pero ¿cómo llegó él a ese punto? ¿Cómo llegó él al punto de poder pedirle al Señor Jesús que lo hiciera caminar sobre el mar? ¿De la noche a la mañana? ¿Recién lo había conocido? ¿Primera vez que se subía a la barca con él? ¿Primera vez que lo veía? No, ya había visto cosas que el Señor Jesús había hecho. Por eso les digo ahora que cuando ustedes necesitan creer y estar 100% seguros que la palabra de Dios es verdadera, ustedes van a empezar a creer todo lo que dice la palabra de Dios. Van a empezar a ver los resultados que dice la palabra de Dios que pueden tener, porque creen en la palabra. Él aquí creyó en la palabra de tal manera que se atrevió a decirle al Señor, haz que yo camine sobre el mar. ¿Cómo se atrevió él a decirle eso? Porque él sabía el poder que tenía el Señor Jesús en su palabra. Ese poder que hizo que el mar se calmara cuando estaban en la barca en la parte anterior que leímos. Yo quisiera que esta tarde hoy se vayan con este punto. ¿Qué parte de la Biblia me ha convencido? ¿Qué parte de la Biblia me ha persuadido? Y si tú tienes 1 año, 2 años, 20 años viniendo a la iglesia, debes de pensar qué tanta palabra del Señor me ha persuadido o qué tanta palabra del Señor me ha convencido. ¿Qué palabra del Señor yo puedo decir que es verdadera? Porque he visto resultados en mi vida. No solamente vengan a la iglesia porque, bueno, es domingo y hay que ir. Vengan a la iglesia con la idea de llevarse una palabra que en algún punto de su vida los va a convencer, los va a persuadir de que esa palabra es verdadera y van a empezar a ver resultados. Amén. ¿Qué les parece si cerramos nuestros ojos y vamos a darle gracias al Señor por esta tarde? Padre, te damos tantas gracias, Señor, por esta palabra que nos diste hoy. Gracias, Señor, porque tu palabra es clara. Y sabemos, Padre, que una de las cosas que tú nos pides es que no vengamos a tu presencia con las manos vacías. Que traigamos nuestros diezmos y nuestras ofrendas a tu casa. Yo quisiera que hoy mis hermanos y mis hermanas empezaran a creer y a estar convencidos y persuadidos en esa palabra. Si es la primera palabra que van a creer o en la cual van a ser persuadidos, que sea esta, Señor. Que si traemos nuestros diezmos y nuestras ofrendas a tu casa, tu palabra, Señor, dice que tú abrirás las ventanas de los cielos y derramarás abundantemente sobre nosotros. Hay una promesa en esta palabra. No solamente vamos a traer nuestros diezmos y nuestras ofrendas, sino que tu palabra, Señor, tu palabra que es verdadera, nos dice que tú harás algo al respecto, que tú derramarás abundantemente sobre nosotros. Y nosotros hoy, Señor, queremos ver este resultado. Nosotros hoy, Señor, queremos ser testigos de que tu palabra es verdadera. Hoy, Señor, estamos convencidos de que debemos de hacer esto para ver los resultados que tú prometes. Hoy hemos venido con nuestros diezmos,
hemos venido con nuestras ofrendas, porque creemos tu palabra, Señor. Creemos lo que tu palabra dice. Creemos lo que tu palabra dice, Señor. Y declaramos que empezaremos a ver maravillas. En el nombre de tu Hijo Jesús. Y todos decimos un fuerte amén. Si usted necesita un sobre, levante la mano, por favor. Los sugieres lo van a ayudar. Si es un cheque, a nombre de Perdón y Amistad. Y cuando estén listos, pueden pasar al frente con sus diezmos, con sus ofrendas. ¿Qué les parece si damos un fuerte aplauso al Señor por nuestras ofrendas? Gracias. Y antes de ser despedido, creo que tenemos una princesa por la cual vamos a orar por su cumpleaños. Si pudieran pasar, por favor. Alfredito, Marcos, si me ayudan, hijos, a mover este tablero, por favor. Alfredito, Alfredo, gracias. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie? Vamos a extender nuestras manos, vamos a orar. Uy, la princesa, ve. Su papá quiere venir o tomar fotos. Él puede venir acá y alguien más puede tomar fotos, mejor. Hola, hermosa. ¿Cómo estás? ¿Cuántos cumple? Vamos a extender nuestras manos, vamos a orar por Jacqueline. Vamos a inclinar nuestros rostros. Padre, te damos gracias, Señor, por la vida de Jacqueline. Porque tú, Señor, la has consagrado para ti. Señor, te damos gracias por sus padres, porque a temprana edad ellos la guían en tus caminos, Señor. Ella no conocerá policía, no conocerá ambulancia, no conocerá hospital, Señor, porque tú la cuidas y la proteges. Tú envías a tus ángeles que acampan a su alrededor y la protegen, Señor. Tú la tienes destinada para ti desde el vientre de su madre. Tú usas a sus padres, Señor, a ser sabios en lo que ella debe de ver, en lo que ella debe de escuchar, en donde ella debe de estar siempre, Señor. Y declaramos que a muy temprana edad ella empezará a darse cuenta de los beneficios, Señor, de estar en tu presencia, de los beneficios, Señor, de seguir tu palabra. Te damos gracias, Padre, por un año más de vida y declaramos que ella vivirá muchos, muchos años más y será un gozo para sus padres, porque ella es una bendición para ellos. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Y todos decimos un fuerte amén. Un aplauso al Señor. Vamos a ser despedidos. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por esta tarde. Gracias por habernos permitido estar aquí, Señor. Gracias porque tu palabra fue clara y nos vamos hoy transformados, Señor. Nos vamos convencidos de que tu palabra es la única que nos puede ayudar. Te damos gracias, Señor. Gracias. En el nombre de tu Hijo Jesús. Y todos decimos un fuerte amén. Los esperamos hoy a las 6:30. Recuerden, vamos a tener a los jóvenes dando su testimonio hoy a las 6:30.
cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste